Cada uno de los que estamos aquí hoy reunidos, vinimos por distintas circunstancias persiguiendo algo que en nuestro interior fuimos atraídos por distintas necesidades, por distintas situaciones, pero cuando cruzamos ese lugar, hay algo que nos atrajo dentro de nuestro interior. Si le diera el testimonio a cualquiera de mis hermanos que están hoy aquí conmigo, estaríamos de acuerdo en lo mismo. Yo vine por una necesidad, pero algo me atrajo. Hubo algo dentro de mi interior que no me permitió irme más. Y esa fue la intención, el pensamiento de Dios, obrando en nosotros. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. Y la expresión de Él es esta: no te tardes. Diga conmigo, no te tardes. ¿Sabe que vivimos en un mundo con tanta rapidez? En un mundo en donde la respuesta tiene que ser ya y ahora. Para todo lo que hacemos, yo recuerdo en años atrás, no era tan así, pero hoy se ve que es como que nadie quiere esperar. La respuesta tiene que ser ahora. Y la fiebre de lo instantáneo y de lo ya, en muchos de los casos ha hecho apagar o opacar el poder de una vida que es paciente. Y al ver que la respuesta no viene rápida, como uno la quisiera, rápidamente se va a otro lado, va a buscar otra cosa. Y expresiones como que Dios no me respondió. Pero en el tiempo y en la forma que como una persona humana hubiera querido. Sabe que en el proceso de ser paciente no es solamente que mi vida está siendo procesada, sino que hay todo un entorno que Dios está manejando en un mundo que nosotros no podemos distinguir, que es el mundo de lo espiritual. El hecho de que yo espere algo de parte de Dios, en algunos de los casos refuerza mi altar y hace de mí un hombre de altar. En muchos de los casos me hace ser un hombre de una proclama de fe, porque me he mantenido por años orando por una situación y al no hallar respuesta nunca cesó mi clamor y fue firme mi oración cada mañana. Pacientemente esperé a Jehová. Esa palabra pacientemente tiene que ver con tiempo. Tiene que ver con el estado de un hombre procesado. Y esto es lo que mi padre ministerial me podía ministrar de un hombre que es paciente en la confianza para con su Dios. Yo lo he visto en situaciones críticas en cuanto a los desafíos de fe y paciente en la oración, llevando allí su clamor, su súplica al altar. Que en otro de los casos o otra persona hubiera desesperado. David declaraba: pacientemente esperé a Jehová. No hay otro Dios para él. No esperó en otra situación, viviendo dolor, situaciones de mucha aflicción. No corrió detrás buscando otra opción. Él tenía a su Dios. Él se había afirmado en lo que su Dios le había hablado. ¿Sí, amén? Pacientemente esperé a Jehová. En un estado de vida, creyendo, esperando, orando. Acompáñeme a Hebreos, capítulo 5, verso 7. Nuestro mayor modelo es el Señor Jesús. Y en situaciones también críticas de dolor, de aflicción,
viviendo en la carne y en el proceso humano de vivir estas aflicciones, de pagar un precio de sangre, había algo que a él lo sustentaba. Y dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, ¿a quién? Diga conmigo, al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Pacientemente esperé a Jehová. Yo quiero hablarte y quiero que seamos conducidos en esta tarde en esto que tiene que ver un modelo de un accionar de alguien que estaba procesado, pero hoy estaba viviendo una situación difícil. ¿Cómo pudo salir de esa situación? Esperando en Jehová. Sí, amén. Creyendo, esperando y orando. Dice que la respuesta del Señor llegó y dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No lo busques, se lo leo yo, en el capítulo 6 del libro de Oseas. Está la invitación de un Dios que escucha el clamor y que viene a respondernos. Amén. Y dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos darás vida. Después de 2 días, en el tercer día, nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Sabe lo maravilloso de estar pacientemente esperando en Jehová? De no andar con una mentalidad extraviada de lo ya, de lo inmediato, de lo instantáneo. Es entender que Él muchas veces nos hace vivir el proceso de la espera para que estemos con Él. Para que aprendamos que el control de todo lo tiene el Señor. Para aprender fe. Para que aprendamos que en el ser guardados en el temor a Jehová en todas nuestras circunstancias, el resultado de una vida que espera es una vida que confía en Jehová. Sí, amén. Es una casa que ha puesto su confianza en el Señor. Pero ¿cómo determinar si este hombre o esta mujer confía en el Señor? Si no ha atravesado un valle de dificultad, de sombra de muerte, tomado de la mano de aquel que le guía como el buen pastor, lo dice el Salmo 23. Sino en medio de una situación crítica, difícil, rápidamente corre a otros recursos, entre comillas, humanos, que nunca llevan a una solución, a una restauración. Pero qué glorioso es poder saber que cuando hay un hombre o una mujer que se determina en medio de un proceso difícil, en medio de una situación caótica como humanos que vivimos, situaciones de dolor, de enfermedades, de aflicciones, críticas en la familia, y aún en esa situación de dolor, poder confiar en Jehová, poder levantarse con un clamor reverente. Qué maravillosa es la casa de aquel hombre, de aquella mujer, que viviendo una situación difícil, no hay una queja, sino que hay un altar encendido. Y pasan los días, y pasa el tiempo, y nunca cayeron sus palabras de clamor, de confianza. Llegará un día y llegará un momento que el Señor va a decir, este hombre, esta mujer, ya está procesada, ya está lista. Pudo entender que confía, es bienaventurado. Voy a ponerlo sobre una peña ahora. ¿Sí, amén? Así que atravesando una situación difícil, dar gloria a Dios y aprender de este hombre, David, que pudo esperar en medio de esa situación. Y el verso 2 declara y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación,
del lodo cenagoso. Y ahí empieza, escuche que es muy importante, y ahí empieza un proceso que se centra en Dios, o que empieza con Dios y termina con Dios. Ahí empieza el proceso de un Dios que nunca va a esperar la intervención humana, que es ofensa para Él que haya una intervención humana. Ahí empieza el proceso de un Dios que trabaja con este hombre que puso su confianza, que solamente se determinó en esperar en Jehová. Pacientemente esperar en Jehová. Pacientemente ese altar encendido, esperando a Jehová. Teniendo un altar, como decía el apóstol, que no tenga esas gradas. Entendiendo que un altar en tierra, reconociendo nuestra humanidad y nuestro error, exaltando su nombre. Empieza el trabajo de un Dios tan poderoso, que por más difícil que sea nuestra circunstancia, que por más pecado que tengas en nuestra vida, de haber cometido un pecado u otro, y que ese pecado te haya llevado a tener hoy ataduras, que hay gente que dice yo quiero, pero hay algo que me ha atado, que no puedo, y sigo intentando y sigo queriendo. Yo quiero decirte algo en esta tarde: tus intentos nunca van a valer. El intento humano, el querer decir, bueno, voy a intentarlo nuevamente, voy a ir de nuevo, desde un intento humano, confiando en la fuerza humana, confiando en la intención humana. Hermanos, no se puede, porque no hay nada bueno. Hay una naturaleza dentro de nosotros que está constantemente, día tras día, queriendo arrancar tu vida de la luz y volverla a las tinieblas. Hay todo un círculo que nos rodea, que es un círculo de mal y de circunstancias del enemigo, para volverte a las tinieblas y que tu vida se pierda. Entonces desde nuestro interior como humanos no va a poder surgir esa ayuda. Nuestra ayuda empieza con Dios y termina con Dios. Amén. No viene de la mano del hombre o de la humanidad. Nuestra ayuda, nuestra vindicación, nuestra restauración no puede proceder de lo humano. Procede de un Dios poderoso que no se puede contaminar con la ayuda del hombre, que solamente anhela y desea que lo esperemos pacientemente y poder vivir su proceso y no escapar de su proceso por más tremenda prueba que estés atravesando. Y ahí empezó el trabajo del Señor con él. Y escuchó mi clamor. Y me hizo sacar. Ahí está. Ahí vamos a entender cómo dice. Y me hizo sacar. Y me puso. Y puso en mi boca. O sea, no surgieron de mí las ganas de salir de, sino que Él ahora empieza a trabajar conmigo. Cuando yo voy al altar y le digo, Señor, yo rindo mi humanidad. Yo vengo a vaciarme de una humanidad que está caída, que está en derrota. Y mi altar comienza a ser estable y poder afirmarlo. Como dice la Escritura en Romanos 12, la mentalidad comienza a ser transformada. En ese altar, cuando soy vaciado de una humanidad y soy lleno de Él y poder vivir en ese transcurso del día llenos de Él. Despojándonos del viejo hombre, revistiéndonos del nuevo hombre creado según Dios. Amén. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Comentaristas hablan de un terreno a tipo de una arena movediza, que mientras más insiste la persona en salir y se mueve en el movimiento de la desesperación para salir, más rápido se hunde y se muere. En ese estado estaba él. No podía salir por sus propios medios. Ya la situación ya había ganado tanto terreno en él que no podía salir. Pero sabe que yo, hablando con discípulos en la tarde,
Uno puede ver a gente que comete errores. Uno puede ver a gente que tiene errores como humanos. Pero aún en su situación, con un corazón sincero, se vuelven a Dios, entendiendo que no hay otra esperanza. Dios nos puede sacar de esta situación. Y David tenía ese corazón. David no calculaba sobre el error. David no tenía una idea de esto que gente por allí calcula, decir, total, el Señor me perdona mañana y yo hoy me dedico a hacer cosas que le ofenden al Señor. No, cuando él tuvo un error y lo confrontan con su error, automáticamente él se arrepiente de ese mal. Tenía el corazón conforme al corazón de Dios. La justicia de Dios estaba en él, hermanos. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Lo saca de ese estado de muerte. Y mire lo que hace el Señor. Dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué maravilloso es vivir este proceso de Dios. Esto te trae esperanza a tu vida, a tu corazón, a tu casa. Pacientemente esperé a Jehová, viviendo situaciones de dolor, de dificultad, de aflicciones, en donde no encontraba solución en gente ni en nadie, pero me mantuve en ese altar y empecé a ver y empecé a comprobar cómo la mano del Señor empezó a intervenir conmigo. Y rápidamente empecé a verme que era como sustraído de ese terreno de lodo, de ese terreno de aflicción y de ese terreno de inmundicia. Y empecé a ver cómo fui sacado de ese lugar y fui afirmado y empecé a comprobar en el proceso del tiempo de un Dios que no falla, que no miente, de un Dios que tiene esa declaración, pensamientos de bien tengo para ustedes. Y pude ver y pude comprobar cómo ahora mis pies, que hasta hacía un momento o hasta hacía un tiempo estaban en medio de una situación de dolor que realmente se había ido de mi mente, la esperanza de salir de esa situación. Hoy me encuentro firme y me encuentro estable porque Él mandó a sacarme de esa situación de dolor y Él se encargó de posicionarme en la peña, y la peña es la roca. Y la roca es Cristo. Y la peña es la roca. Y la roca es una casa de discipulado. ¿Sí, amén? Yo le doy gloria a Dios por eso. Porque aún viviendo situaciones que para lo humano no tengan solución, la promesa que Él me va a firmar mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. En esta tarde hay gente en este lugar que su mente y su corazón estaba extraviada ya. Algunos están aquí y examinémonos en esta tarde. Examinemos nuestros caminos y nuestros pensamientos, porque la promesa está que Él va a enderezar nuestros pasos hoy. Amén. La promesa está que pacientemente esperé al Señor, escuchó mi clamor y me sacó de una situación y me puso ahora sobre peña. Gloria a Dios. Y verso 3, y puso luego en mi boca, diga conmigo, un cántico nuevo. Dígalo más fuerte, puso en mi boca un cántico nuevo, dígalo. Amén. Alabanza a nuestro Dios. ¿Sabe que cuando en una situación Pablo es encarcelado, dice la Escritura en el verso 23, haciendo la obra del Señor, fueron encarcelados, vivieron situaciones de mucho dolor,
vivieron situaciones que de verdad la mayoría de nosotros aún no hemos vivido. Vivieron muchos azotes, vivió naufragios, vivió cárceles, persecuciones, amenazas de muerte, golpes. Y en una situación de esas difícil, llegando a Filipos, su lugar, los toman y los encarcelan. Y el verso 23 del libro del capítulo 16 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, diga conmigo, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas de la cárcel y las cadenas de todos se soltaron. ¿Tendrá que ver entonces con mi vida solamente esperar pacientemente la respuesta de Dios? ¿O también tiene que ver con la gente de mi entorno? ¿O también tendrá que ver con esa gente que está mirando mi vida? Si espero o no espero, o si desespero y me voy detrás de tal o cual cosa. Después de haberles azotado mucho, los llevan al calabozo. Lo más normal era que esta gente se quejara. Lo más normal era que esta gente insultara. Lo más normal era que esta gente pusiera agravio en su boca, aún hasta con su Dios. Pero viviendo una situación cruel, después de haberlos azotado mucho, quiere decir cuando ya las fuerzas de estos soldados, que por lo general eran dos, ya no estaban más sus fuerzas de tanto golpearlos. Arrastrados, ensangrentados, con sus espaldas enllagadas, fueron puestos en el calabozo de más adentro. Ardidos, sufrientes, pero había algo distinto en ellos. Y había algo que estos presos que estaban acompañándoles se sorprendían. Cuando lo normal hubiera sido escuchar quejas o dolor o insulto, de estos hombres estaba surgiendo un cántico, una alabanza. En esa situación de dolor se escuchaban alabanzas a Dios. Y la promesa llegó a medianoche. Diga conmigo, a medianoche. Quiere decir que no permanecerá para siempre caído el que confía en Dios o el justo. Quiere decir que en esta tarde, si confías en Dios, si tomas la palabra y dices, aunque esté viviendo un proceso de tal o cual cosa que estoy esperando, voy a permanecer pacientemente esperando en Jehová. La respuesta del Señor vendrá. Pero a medianoche, escuchando esos cánticos, escuchándose esas alabanzas, ahora el cielo dijo, sí, ahí está, ya está, ahora, es la hora, es el tiempo. A medianoche, como un temblor, que es la respuesta de Dios para tu vida en medio de un tiempo difícil. Sacudió esa cárcel y las cadenas de todos se rompieron. Tendrá que ver entonces que el Señor ponga mis pies en la peña y que Él ponga un cántico nuevo en mis labios, claro, porque el resultado va a ser que la gente que está hoy contemplando tu vida se envista de esa fe. Yo le decía al apóstol, claro que como joven uno puede fluctuar, claro que como joven uno puede tener situaciones que hay días que estamos arriba, otros días estamos abajo y viviendo la lucha de lo diario y de la aflicción. Pero qué maravilloso es tener un referente, qué maravilloso es tener una casa paternal, o qué glorioso es tener a un padre que verlo en situaciones de dolor o en situaciones difíciles, que nunca puso una queja en sus labios, sino escuchar ese cántico de alabanza a nuestro Dios y siempre escucharlo alabar y poder contemplar cómo las cadenas se rompen. ¡Oh! Alábelo que Él vive.
Alábelo, porque el proceso lo vamos a vivir todos. Pero tenemos un referente que ha procesado Dios, que nos va a llevar por ese camino y por esa fe. Yo así lo creo. Porque hubo un padre, Abraham, y en él fueron benditas todas las naciones de la tierra. Así que si yo tengo un padre, yo estoy seguro. Amén. Yo estoy confiado. Gloria a Dios. Y puso en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Vas a vivir situaciones y el Señor quiere escuchar ese cántico nuevo. Amén. De alabarlo, de esperar ese proceso y de pasarlo adorándolo en el altar, esperando en Él pacientemente. Ahí terminamos. Escuche. Al poner el cántico nuevo, el verso 3 termina diciendo: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. No es temerán desde un miedo ahora seguirlo porque si no el Señor, no. Es el temor que nos habla la Escritura. Es el temor a Jehová que nos hace bienaventurados, que nos hace dichosos. Es el temor a Jehová que el Salmo 112 nos habla. Es el temor a Jehová que el Salmo 128 nos habla. Es el temor a Jehová que nos hace estar fuerte como un monte, que nos da la firmeza, que nos da la confianza, que nos da la entereza de vivir procesos en el temor a Jehová, vivirlos, atravesarlos. ¿Sí, amén? Gente que tengo a mi alrededor, al verme pasar por esos procesos, van a temer, van a confiar. Hay algo que los va a contagiar a ellos. Pero pasa a la inversa cuando hay gente que te ve como cristiano vivir los procesos que sin querer hemos caído en esta fiebre de lo instantáneo y de lo ya. E impacientes, rápidamente uno pone queja y pone pelea y discusión. Y hace que la gente de nuestro alrededor tenga un mensaje doble. Y dolorosamente te puede decir, sí, él es cristiano, o lo veo cantar, o cuando está todo bien pone su radio en alto, pero lo he visto en situaciones de dolor. Lo he escuchado insultando, agraviando y hasta dando en contra de su Dios. Pero qué maravilloso en esta tarde lo que el Señor nos está dando, amén. El proceso de vivir confiando, de ser pacientes y poder contemplar su mano en situaciones de dolor. Amén. Ponemos de pie en esta tarde. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es importantísimo que te mantengas paciente. Y Él, cuando uno se mantiene paciente, el Señor se deleita y se goza, porque Él quiere tratarte. ¿Sí, amén? Quiere tratarte. Bienaventurado, y esta palabra bienaventurado es dichoso o heredero, el hombre que puso en Jehová su confianza. No mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos. El verso 17 dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda, diga conmigo, mi ayuda. Declárelo con su voz. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Cierra tus ojos allí donde estás. Levanta una mano al cielo. Si había situaciones que te habían hecho tomar otro camino, que ya no confiabas en el Dios de tu respuesta, de tu bendición,
Si sientes que en tu corazón había estas situaciones de estar metido en lodo, en situaciones muy difíciles, poder declarar como el salmista, aunque afligido, aunque necesitado yo, Jehová pensará en mí. Toma un momento para orar y para tomar esta palabra y permítele al Espíritu Santo que empiece a trabajar con tu vida y con tu corazón. Dios mío, no te tardes. Dios mío, esto lo hablaba como una pertenencia. Lo había hecho su pertenencia. Lo podrían dejar sin el reino, sin sus casas, sus cosas, la gloria de su reinado, de los bienes. Pero Él había hecho de su Dios su pertenencia. Dios mío, no te tardes. Amén. Padre, te adoramos en esta tarde. Señor, te exaltamos. Y bendecimos tu nombre en medio de la congregación. Y te exaltamos, Señor. Ponemos nuestras manos en alto para declarar que dependemos de ti, Dios. Gracias, gracias, gracias por habernos sacado del pozo de la desesperación. Gracias por habernos librado. Gracias porque tu palabra dice, el Dios que nos libró, el Dios que nos libra y el Dios que nos librará. Gracias porque tu palabra es real para con nosotros. Gracias porque tengo a alguien que está por sobre mí, que es el Padre de esta casa, que me infunde la fe. Poder caminar seguro, establecido. Padre, yo bendigo a tu pueblo hoy. Padre, yo veo y sé que hay gente que está con sus manos en alto, diciéndote perdóname porque desesperado muchas veces corrí, muchas veces hablé mal, muchas veces me quejé y pasaban noches sin poder dormir y solo la queja y la desesperación. Pero hoy he aprendido que la grandeza de un hombre es esperar en Jehová. Que la grandeza de un hombre no se basa en la elocuencia humana o en el favor humano, sino en que ponga en ti la confianza. Y en esta tarde lo hemos aprendido. Y te rogamos que nos des la gracia, Dios, de poder esperar pacientemente, aún en situaciones de mucho dolor. Poder ser pacientes y poder contemplar tu obrar y tu mano, Señor. Si es con gente que está atravesando situación de enfermedad, si es con familias que tienen a hijos en adicciones, si es por matrimonios que están rotos y que uno de los cónyuges está aquí rogando y por años está rogando, Señor, respóndeme, no te tardes. Yo quiero escuchar tu clamor, porque entramos ahora en un momento crucial para esta reunión, que es cuando el poder y la respuesta de Dios llega para aquel que está clamando, que está rogando, que está cambiando su canto de queja por un canto de alabanza. Yo quiero escucharte ahora declarar y estas cuestiones de declarar con fe y declarar con fe. Y declara tu casa en bendición, y declara a tus hijos en salvación, y declara tu matrimonio restaurado, y declara tu casa en bendición, y declara tus negocios en un buen funcionamiento. Decláralo, decláralo, profetízalo en este momento. Este es el momento cuando el cántico se tiene que escuchar.